falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19. Muy buenos ejemplos y quiero... Tantos profesionales en el mundo que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En el Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. El Agro Ahora, un programa de docencia enfocado a la agricultura y a la ganadería. Un programa panameño, un programa que vemos en Agrotendencia todos los sábados, con retransmisiones los martes y los jueves, en 15 países y en más de 300 plataformas. Agrotendencia, televisión que siembra un continente. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Bienvenido a un programa más del Agro Ahora. Realmente a veces uno siente complacencia cuando hace las cosas y hoy yo realmente quiero hacer y rendir un homenaje a una persona que para mí ha significado mucho, a don Mario Echeleco. Mario es un argentino que vino a Panamá cuando Latino Consult, me acuerdo los primeros momentos donde yo estaba en la universidad y veía un libro de cómo aprendíamos ahí a hacer muchas cosas en ganadería. Fue justamente que él vino en un grupo y se quedó. Se enamoró en Panamá, se enamoró del país y se quedó trabajando. Mario, dentro de todas sus actividades, hizo un programa que se llamó el Boletín Agropecuario que inicia en RPC Radio. Todos los sábados a las 5:30 de la mañana y todos los días creo que lo daban. Todos los días. Y realmente yo hoy quiero rendir homenaje a una persona que ha estado sumamente vinculada al sector agropecuario, al sector ganadero fundamental, que nos ha dado tantas enseñanzas, a quien respetamos, no solo a él, a Mario, porque hay que recordar que el Boletín Agropecuario, y eso me lo va a decir Mario, nace con él, con el ingeniero Fabio Garibaldo y con el doctor Eustolio Castillero, y todos éramos fanáticos de estar oyendo los programas ahí. Bueno, él cumple 35 años ese programa ahora en noviembre. Y yo he querido invitar a Mario porque para hablar un poquito del agro, de otra cosa no sabemos hablar más que del agro. Así que Mario, para mí es un orgullo tenerte en el Agro Ahora y para toda la teleaudiencia de nosotros. Muchas gracias, Óscar. Para mí es un privilegio y tú sabes perfectamente que yo siempre he tenido un gran respeto por ti, por lo que haces tu labor de docencia. Y te quería comentar así como un detalle del Boletín Agropecuario que comenzó el 5 de noviembre del 90, que fue una iniciativa conjunta con don Fernando Eleta. Okay. En aquel momento todos los panameños de buena voluntad queríamos hacer algo para contribuir con la reconstrucción del país que estaba vuelto, tú sabes cómo, sí, después la invasión, el saqueo, fue una cosa horrible. Entonces, don Fernando me dice, Mario, si quiere hacer algo a través de la emisora, él no solo era el dueño, sino que se ocupaba de RPC. Entonces, yo pensé que una cosa podía ser transferencia de tecnología, claro, información de precios del mercado, porque estábamos pasando un sistema de control de precios, claro, a un sistema libre de mercado. Y entonces ahí hablé con Eustolio, hablé con Fabio,
Y cuando comenzamos, Fabio se tomó la tarea de ir varias veces por semana al mercado público a ver cuánto valía la yuca, cuánto estaban vendiendo el maíz. Y entonces en el programa le mandábamos esa información a la gente. Y fuimos de esa forma tratando de contribuir a esta transición entre una economía que protegía pero que no ayudaba a desarrollar el sector a una estrategia mucho más abierta, mucho más competitiva y más difícil para el sector gracias a estos cambios que hubo en la dirección del desarrollo del sector. Eso fue en RPC estuvimos 6-7 años, posteriormente pasamos a W Radio. Ajá. Creo que ahí fue que coincidimos contigo. Exactamente. Haciendo algunos programas, después Radio Panamá y terminamos en Radio Panamá, donde después de un lapso hemos vuelto a Radio Panamá. Así Sí. que el programa continúa, lo que pasa es que hemos incorporado otra generación, gente más joven, gente más con ideas más modernas y con más energía para hacer el programa. Ahí están ahora mi sobrino Fernando Zucchini, Manolo González, Félix Pitín, Luis Márquez. Correcto. Ellos están haciendo... Está Edgardo Chacón también está, o sea, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando también participa. Sí. Mali Chacón, sí. Sí. Pero miren ustedes lo importante del programa. No sé si había otros programas en ese momento, pero ese era el programa. O sea, todos nos parábamos muy temprano, todos los días a escuchar, pero fundamentalmente los sábados, porque creo que los sábados, Mario, iniciaba a las 5 de la mañana. Sí. Y entonces había que ver la efervescencia de los productores llamando, porque el programa tenía este matiz de que tenemos al aire a fulano de tal. Sí. Y hacía preguntas en temas ganaderos, preguntas en temas de economía agrícola, preguntas en temas de tierras o lo que sea, y ustedes constantemente daban estas respuestas. Sí, y nosotros nos apoyamos con muchos técnicos, Claro. porque evidentemente no teníamos las respuestas para todas las preguntas, pero sí teníamos, yo creo que, como decía un profesor mío en la universidad, no es importante saber todo, lo importante es saber dónde buscar la respuesta. Claro. Y nosotros hacíamos eso. Cuando nos abordábamos un tema que no conocíamos, buscábamos al técnico que lo supiera y hacíamos un programa con él. O sea, la idea era tratar de ayudar al productor en una etapa muy difícil de transición, en la que no solo salíamos de un país que había quedado prácticamente destruido por la invasión y el saqueo, y siempre insisto lo del saqueo porque eso fue realmente bochornoso y muy dañino para la economía y para la imagen de Panamá. Lo que buscábamos era cómo podíamos ayudar a ese pequeño productor que no tenía ni la capacidad ni el acceso a la tecnología, porque no tenía ni los recursos ni el conocimiento técnico. Entonces, no es que nosotros tuviéramos todas las respuestas, pero las que teníamos las dábamos y las que no teníamos las buscábamos de los especialistas. Hubo muchos especialistas dentro del MIDA, dentro del IDIAP, del sector privado en general, que nos ayudaron a dar respuestas sobre temas que no conocíamos ni Fabio, ni Eustelio, ni yo. Claro. Pero tú llegas en un momento, ¿en qué año llegas a Panamá? En estos días, el 9 de noviembre, hizo 56 años que yo llegué a Panamá. Vine a Panamá por 15 días por un contrato que tenía nuestra empresa con el Banco Interamericano, con el BID, de asistencia técnica al IFE. Al IFE. Correcto. Y poquito a poco me fui integrando a Panamá, comenzamos a abrir nuevos proyectos. Llegó un momento en el que la empresa me ofreció irme a otro lugar, pero yo ya había comprado Panamá. Okay. Al punto de que yo me hice panameño. Cuando comenzamos el programa, yo era todavía argentino. Ajá. Fuimos a registrar el programa en la dirección de medios, al frente de la cual estaba Edwin Cabrera. Ok. Y me dice Edwin,
pero tú no puedes ser el responsable porque no eres panameño. Entonces Eustolio asumió la responsabilidad del programa. Y así que fuimos poquito a poco integrándonos, incorporando más gente y terminamos haciendo ese programa que al cabo de 20 años ya fue necesario reforzarlo con otras personas que conocieran ciertos temas que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, el tema del arroz, que ahora preocupa tanto a los arroceros, en aquella época también, en cuanto entramos como país al GATT, lo que después fue la OMC, lo que fue exactamente. Hubo mucha preocupación, mucha angustia por parte de los productores. Así que es lo que estamos viendo ahora del tema de si se va a seguir controlando el precio del arroz al consumidor o si va a haber subsidios para los arroceros. Es una historia que tiene por lo menos 25 años. Claro, pero Mario, en ese entonces, cuando trabajábamos en el sector, que teníamos la referencia del boletín agropecuario, por ejemplo, yo conocí a Fabio en los años 70 y algo, cuando yo trabajé en el área de Chepo y él trabajaba en la Corporación Bayano. Ajá. O sea que Fabio y yo éramos amigos, él trabajaba fundamentalmente en temas de lechería. Correcto. Eustolio lo conocí años después, pero él era veterinario. Mario es ingeniero agrónomo, zootecnista, y Eustolio era un tipo práctico, veterinario. Y tú venías de una parte de haber estado trabajando con el BID, con empresas. Creo que después desarrollaste una empresa que se llamaba Gestión. Se llama Gestión, y que tenían trabajos en diferentes fincas. Me acuerdo, estaba constantemente por Bocas, atendiendo ganaderías. Pero esa interacción de ustedes fue tan buena y dejó tantos cimientos que fue clave para el tema del gusano barrenador, que hoy ha reventado. Sí. Porque ustedes dieron una docencia tal que la gente no se perdía el programa. Sí, yo creo que siempre escogimos temas que supiéramos que eran de interés para el productor, no que nos interesara a nosotros, Claro. sino que nos interesara al productor. Y estas cosas tan simples como la de curar el ombligo, Así es. era casi que una repetición de todos los días, curar las heridas. Yo me acuerdo que le decíamos a los vaqueros, y no se olviden de la fórmula 62, Exacto. que era lo que usábamos en aquella época para curar las heridas y evitar el gusano, ¿no? Así es. Pero lo interesante también, Mario, que creo que en los 90 todavía no existía Google, cuando ustedes comenzaron. No. Entonces a nosotros nos tocó andar con Armando un rato a pie y el otro andando. Sí. Teníamos que utilizar las bibliotecas, teníamos Así que es. salir a buscar la información, Así es. estudiar lo que decían otros profesionales que estaba escrito. Hoy en día es grandioso que un Google te ayude, hasta el ChatGPT, a hablar con el ChatGPT, la inteligencia artificial, Exactamente. para preguntarle acerca de X o Y enfermedad Así es. o X o Y parámetros en el sector agropecuario. Así es. Fueron tiempos totalmente diferentes. Totalmente diferente. Y todo eso se hizo bajo la visión inicialmente tuya, que creo que fue una visión audaz en ese momento. Tú venías de trabajar con el banco, con el BID, y recuerdo porque, acuerda que mi suegro fue el primer gerente del BDA, pero venía del IFE. Correcto. Y de él heredé yo el libro ese de Latinoconsult. Sí, el manual de ganadero. El manual de ganadero, que traía hasta un diseño para un corral de inmersión. Sí. Eso usted no lo ve hoy. Eso no se ve hoy, Mario. Yo lo tengo guardado como oro en polvo. Sí, Pero eso no se ve actualmente. así es. Mira, ya que mencionaste a tu suegro, el doctor Amado, creo que fue uno de los grandes directores del sector en el Banco de en aquella época, Instituto de Fomento Económico, Instituto de Fomento. antecesor del BDA, un excelente profesional, un economista con los pies en la tierra, que hizo un gran esfuerzo por ayudar al productor con programas, dándole transparencia al banco, Claro. ayudando a que las cosas se hicieran bien. Yo le tenía un gran respeto.
casualmente en estos días que él falleció, yo te lo comenté a ti, Sí, claro. se lo comenté a su hijo, Luis, el gran respeto que yo sentía por el doctor Fernando Amado. Muchas gracias, Mario. Vamos a unos consejos comerciales por todo lo que tenemos con los patrocinadores, pero cuando retornamos vamos a seguir hablando con Mario Echelecu del Boletín Agropecuario, de todas las vivencias y de cosas que sucedieron durante esos años en el programa, cosas inéditas que sucedían, de gente que llamaba, de Darién, de Chepo, de Chiriquí, de Herrera, de Los Santos y de todo. Regresamos en unos momentos. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como El Agro Ahora, en Next, canal 21 los sábados a las 8 y estamos en Agrotendencia, un canal en más de 15 países. Regresamos en unos momentos. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Agro Ahora. Agroproductor de nuestra tierra, el que lucha, que vive y nos brinda de su faena. Una empresa extraordinaria, la marca de los mejores, la solución agropecuaria, almacenes superiores. Desde un pequeño pollito hasta los vastos arrozales, trabajan con gran amor nuestros héroes nacionales. De todo en ganadería, almacenes superiores, mascotas, jardinería, almacenes superiores, la mejor ferretería, almacenes superiores, 24 sucursales en toda la geografía. Panamá no es solo geisha. Panamá es denominación de origen, es identidad, es orgullo, es sabor que nace en nuestras tierras altas. Aquí se cultiva el mejor café del mundo y al consumirlo apoyas a más de 70,000 panameños que viven del café. Elige Panamá, elige nuestro café. Crecer es creer en el futuro, es construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el inicio de algo más grande. Crecer es el emprendedor que inicia su negocio, es el joven que gana independencia, es la familia que se fortalece, porque más que ahorrar, es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Por eso, en Banco Nacional creemos que más que ahorrar es crecer. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados y los domingos a 5:30 AM a través de la frecuencia de la gran cadena Exitosa. La Exitosa, siempre arriba. Yeah, de que te conviene, te conviene. Say this, say this. De que te conviene, te conviene. Yeah, eso es conveniencia. Todo lo que te gusta es más fácil de encontrar. Eso es conveniencia. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Eso es conveniencia. Hay de todo para la familia, ven, ya no busques más. Eso es conveniencia. Con el 99 es mucho lo que ahorrarás. Ey, que te quede más cerca, un super con oferta, buen precio y buena calidad. Con el 99 más beneficio tendrás. Afíliate y verás lo que digo es real. Fruta y verdura, che, la carne fresh, todavía me alcanza de lo que cobré. Te digo que te conviene el Super 99. EJI Agras T50. Cuenta con un año de garantía. Tenemos todo en superiores. Contamos con algunos productores que ya han adquirido el equipo. Eso ha sido un gran avance. Los piones fumigaban en 3 días un potrero de 9 hectáreas. Con el T50 demoraron solamente 1 hora. Parte de Fertilizantes Superiores, darle las gracias a todos los clientes que asistieron el día de hoy, a nuestros colaboradores, al señor Juni Castro por prestarnos el establecimiento para realizar el evento.
café Palo Alto, aroma que encanta. En Agrocampo Panamá, estamos siempre a tu lado. Somos el aliado de confianza para el cuidado de tus animales, desde los grandes de la finca hasta tus mascotas en casa, bovinos, equinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos. Aquí encuentras todo lo que necesitan para mantenerse fuertes y saludables. Con atención profesional en medicina veterinaria y pedidos a todo el país, llegamos hasta donde estés. Agrocampo Panamá, experiencia y compromiso al servicio de tus animales. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, estamos de vuelta, estamos con Mario Echelecu y estamos hablando un poquito de esa trayectoria de Mario Echelecu, el boletín agropecuario y todo lo que significó esa docencia y enseñanza que muchos de nosotros hemos sido discípulos de ellos, hemos aprendido de ellos y nos hemos incorporado en este tema de la docencia porque teníamos muchas iniciativas. Estaba Manolo igual que yo en temas de docencia y hoy se han incorporado otros grandes profesionales al boletín agropecuario. Mario, ¿qué anécdotas puedes recordar de a tu paso por el boletín agropecuario? Llamadas, participación, que te hagan una recordación grata de lo que fue el boletín agropecuario en tus inicios. Bueno, son muchas cosas que yo recuerdo del boletín, de la satisfacción. Yo en aquella época todavía tenía mucha pronunciación con entonación argentina. Claro. Y me pasó que un día, en una reunión en la que estábamos en Cañita de Chepo, yo comienzo a opinar, yo estaba en ese momento en Lanagán, comienzo a opinar y escucho que alguien le dice al otro, ese es el del boletín, porque me reconocían por todavía mi entonación de argentino. Y yo cuando me hice ciudadano panameño, que en aquel momento, no sé si todavía sigue el requisito, el que te toma el juramento para adoptarte la nacionalidad panameña, te exige que renuncies a la nacionalidad de origen, lo cual en el caso mío era una renuncia simbólica porque Argentina no te acepta la renuncia. Así que yo le dije al gobernador en ese momento, ¿podemos hacer una excepción a este juramento? Me dice, ¿qué quieres? Digo, cuando haya mundial me deje seguir siendo argentina. Ahora ya en aquella época la rojita no contaba, pero ahora remamos por la rojita y ya nos olvidamos del albiceleste. Así claro, que claro. Estamos totalmente integrados. Tú trabajaste durante mucho tiempo, creo que tenías una finquita, tenías algo de Bostaurus, me parece que tenías algo de Bostaurus. Habla un poquito de esa experiencia que tuviste. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he creído mucho en los cruzamientos, en la hibridación. Claro. Y la experiencia me indica que es muy difícil conseguir buena calidad de la carne, precocidad, por más que tú resuelvas el problema de la alimentación y del manejo sanitario, siempre hace falta actuar en genética. Claro. Entonces yo empecé a trabajar bastante con los cruzamientos, ponerle al ganado cebuino, Brahman básicamente, a ponerle raza europeas. Comenzamos con el pardo suizo, tuvimos excelentes resultados en el F1, ya en el F2 se ponía un poquito más complicado, pero entonces comenzamos a hacer cruzamientos por otras razas europeas para ver cómo nos iba. Y yo he seguido haciéndolo, tengo todavía una pequeña finca aquí en Pacora, donde sigo haciendo cruzamientos, tengo ganado bien enrasado en Bostaurus, pero yo al Bostaurus le estoy dando algo más de resistencia, utilizando siempre algo de razas Bos Indicus. Claro.
mantengo la predominancia. Por ejemplo, tengo Cenepol, tengo básicamente el Cenepol es la leña más importante que estoy manejando y lo estoy recomendando para gente que tiene buenas novillas Brahman, ponerle un toro Cenepol. El F1 es realmente mucho más precoz, mucho más rápido y con carne de más calidad. Pero tú llegaste a trabajar el triple cruce, porque, a ver, y es lo que yo siempre he hablado, señores. Ustedes quieren trabajar en lechería, por ejemplo, el F1 funciona de maravilla. Sí. El Holstein con el Brahman te da un F1 bien pesado, sí. Leche hasta, pongámosle que 12 litros, 15 litros, con una buena alimentación, pero 10 litros de seguro, sí. El pardo suizo con el que era el que tú trabajabas también te estaba dando buen resultado. Sí, sí. Pero los americanos estuvieron trabajando en el triple cruce, o sea que al F1 ese le metían otra cosa que podría ser el Cenepol, sí. O podría ser, hay gente que han estado trabajando, bueno, el cimental ha ido cambiando y hay cimentales más adaptados ahora hoy en día, hay Brangus, sí. Que han estado usando. Yo soy muy fanático, de hecho en la finca donde estamos, que hemos formado parte con carnes de Coclé, hemos estado metiendo en vacas de leche toros Brangus. Sí. Yo uso semen Brangus casualmente para darle un poquito más de rusticidad al Cenepol. Claro. Y semino con Brangus. Mantiene bastante bien la genética Bos Taurus, pero con un poquito más de rusticidad que le da el Brangus. Pero una cosa que yo creo vale la pena destacar, Oscar, es que siempre nos gusta experimentar y probar con las razas. Y a veces ponemos tanto énfasis en eso que nos olvidamos que la principal raza, como decíamos en aquella época, es la que entra por la boca. Yo creo que aquí en Panamá el tema no es tanto de raza ni de genética, el tema es de alimentación, de nutrición, sobre todo en ciertos periodos del año en que es muy difícil obtener comida. Pero Mario, si hay algo que a mí me queda de lo que tú hablabas siempre en el Boletín Agropecuario, señores, no es lo mismo producir leche a base de alimentos, de concentrado, que a base de pasto mejor. Sí. Pero mucha gente a veces quieren, y es un pequeño consejo que le doy a mucha gente que se están iniciando, quieren hacer un proyecto de lechería o de ganado de carne sin haber tenido los pastos mejorados. Sí. Entonces compran el animal semental en un faragual o en cualquier tipo de pasto natural, hasta en el comunista que llaman. Sí. Entonces, cuando hay un decaimiento del ganado, entonces dicen es que la raza no sirve o no funciona. Y lo que tú dices es cierto totalmente. Tenemos que hacer, es más, el pasto hay que manejarlo como un cultivo, que no lo están haciendo. Sí. Hay que hacer rotación de cultivo, hay que hacer cuadras más chicas o mangas más chicas, hay que rotar, hay que hacer toda una serie de cosas y trabajar con la genética de pasto que tenemos aquí en Panamá. Ojalá fueran como las de Argentina o las de Estados Unidos, los tréboles o lo que sea, la alfalfa. Sí. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero tenemos muy buena ganadería aquí con pastos que hemos introducido aquí de braquiarias o de pastos tradicionales. Pastos como el pangola ya prácticamente no existe, pero fue un pasto súper bueno. El pangola ha quedado para pacas en el hipódromo. Es correcto. Es una comida de lujo el pangola. El angleton ya no existe aquí. Pero tenemos ciertas especies que podemos utilizar en pastoreo con excelentes resultados y tenemos otras especies que podemos utilizar para reservas de verano. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con reservas de verano, con el pasto de corte. ¿No cuál? El king grass. Con el king grass, claro. Es que la propia caña, la gente no utiliza bien el proyecto de caña. Mira, yo, y no lo digo por alabarnos, pero nosotros producimos en la finca en Peronomé 220 hectáreas exclusivas para hacer paca.
pero ahí no entra una res en todo el año. Se hace programa de fumigación, se hace un programa de abonamiento, así sea que sea con abono barato, que digo yo, pero yo las dejo, y cuando yo cosecho yo mido la cantidad de pasto, porque trato el pasto como un cultivo, porque al final nosotros vendemos esa paca. Y habrá momentos, yo trabajo con un midícola, porque es lo que la finca tiene, o sea, no puedes meter una qué sé yo, una suazi o porque se muere con la humedad. Entonces la gente tiene que ver que cada finca es un microsistema, un ecosistema diferente. Y hay pastos que funcionan en Darién que no funcionan en Coclé, o en Santiago, o en Montijo. Yo me acuerdo que Fabio siempre recomendaba, hagan el jardín, que es poner varias especies, observarlas antes de hacer una plantación en gran escala o una siembra en gran escala. Ver cómo responden. Es mejor análisis químico que te hace una planta que la que te hace un laboratorio. Claro. Porque en el laboratorio te pueden decir qué compuestos tiene, qué falta, pero la planta te lo dice con precisión. El rechazo o el resultado de un cultivo te está indicando a ti si ese suelo es apropiado o no para esa especie. Entonces vale la pena tener lo que Fabio llamaba el jardín, sembrar varias especies, observarlas y ir viendo las que mejor se adaptan, esas llevarlas a un cultivo comercial. Realmente yo he querido invitarte al programa porque quiero hacer un homenaje en vivo a ti por el trabajo tesonero que has hecho en favor del sector agropecuario, extenderlo a Fabio y a Austolio, porque son gente que se integraron, los conocimos. Me acuerdo que con Fabio hicimos un programa en aquellos tiempos cuando yo hacía programa, creo que se llamaba, un programa que yo era presentador, Acción Rural. Ah, sí. Y llevé a Fabio a un colegio agropecuario por allá por el colegio de Olá, donde yo tengo la casa, San Roquito, hicimos un programa allá. Contigo, Mario, estoy contando anécdotas, ¿no? Contigo, Mario, me acuerdo que recién el presidente Martinelli, antes de que ganara, me tocó ir a tu programa a defender el proyecto que se iba a hacer del agro. En el gobierno de Martínez tuvimos el programa y ahí he participado en cualquier cantidad de programas, ya sea por teléfono o he estado presente. Recién cuando yo fui puesto como ministro de Agricultura, quiero decirle que si hay una persona que automáticamente llamé para que me aconsejara y estuviera a mi lado fue Mario Echeleco. Tengo un gran respeto por ti, Mario, por todo lo que has hecho. Y quiero agradecerte a nombre de muchas personas el trabajo y el tesón que le has dado al sector agropecuario en Panamá. Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Aprecio mucho tus palabras y me siento muy honrado, muy distinguido por este programa que acabamos de hacer. Muchas gracias. Gracias, Mario. Amigos, un programa más, un programa muy sencillo, pero con una gran calidad humana con Mario Echeleco. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.